Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, por seguir apostando por este espacio que lo único que busca es darle información a ustedes desde fuentes especializadas. Hemos tenido acá a ministros, hemos tenido acá médicos, hemos tenido especialistas de distintas áreas y hoy día tenemos también un invitado muy especial, ya nos ha acompañado en otras ediciones y vamos a hablar sobre un tema económico también. Esta vez estamos con el señor Jorge González Izquierdo. ¿Cómo se encuentra, señor González? Muchas gracias por la invitación, Martín, Julio. Muy agradecido por la deferencia de permitirme conversar con el país, porque así a través del comercio tengo que decir con el país por la cantidad de gente que nos ve y nos escucha. Gracias también por ayudarnos a que eso sea posible. Bueno, vamos a hablar sobre esta iniciativa del gobierno de tener un impuesto. En primer momento se decía impuesto a la riqueza, luego un impuesto solidario. Usted nos decía que debería llamarse impuesto para los que más ganan. No sé si nos puede detallar al respecto, señor Sí, González. voy a hacer una historia rápida de esto. Hace 3, 4 días, el señor presidente de la República, en forma inesperada, lanzó esta idea y dijo que su gobierno estaba pensando, estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto solidario, dijo, para que los que más tienen se solidaricen con los que menos tienen en estos momentos de crisis. Y no dio mayores detalles, ahí quedó la cosa. Obviamente que eso abrió pues todo un abanico de especulaciones y comenzó a especularse muy fuertemente sobre que esto iba a ser un impuesto a la riqueza, es decir, al patrimonio de la gente. Entonces se pensaba que era el impuesto a los más ricos del Perú, ¿no? Pero al día siguiente que surgieron estos rumores, el señor presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, sale por una radio y televisión al mismo tiempo, muy conocido en el Perú, y dijo esto así, tajantemente negó que fuera un impuesto a la riqueza, y más bien dijo, va a ser un impuesto a los ingresos altos, pero considerando en ingresos altos no solamente las remuneraciones, sino también lo que perciben como ingresos de acciones, de bonos, de alquileres, en fin, de una serie de cosas para que esa gente que percibe mucho ingreso, no solamente de sueldo, sino también de otras cosas, ¿no? Paguen un impuesto mayor. Y ahí ha quedado la noticia. Entonces viene la discusión porque hoy el señor presidente de la República el día de ayer, cuando le preguntó la prensa, dijo, ya va a salir prontamente esto, o sea que ya se viene el tema y todavía no conocemos cómo va a ser. Entonces, obviamente que se presta a hacer un análisis y yo quiero hacer un análisis, como siempre hago, aplicando los principios fundamentales de la teoría económica, es decir, de la ciencia económica. Voy a tratar de contestar a esa pregunta. Oye, ¿es conveniente o no es conveniente hoy día, en estos días, aplicar un impuesto a los ingresos altos? ¿Es conveniente o no? ¿O sería contraproducente? Entonces, vamos a analizar eso desde el punto de vista de la ciencia económica. Miren, la ciencia económica te dice muy claramente, ¿no? Y eso aparece en cualquier libro de texto, ¿eh? Tú agarras un libro de texto de macroeconomía y comienzas a leer. ¿Y qué te sale? Te sale que cuando una economía está viviendo un momento, digamos, de recesión muy fuerte, de contracción de la actividad económica muy fuerte, como la que estamos viviendo acá en el Perú por efecto de la pandemia del coronavirus, en ese momento lo que se necesita hacer, entre otras cosas, es una política fiscal expansiva para contrarrestar, digamos, el efecto recesivo de la pandemia en la economía y el empleo. ¿Y qué cosa es una política fiscal
expansiva. Básicamente dos cosas. Primero, que el gobierno aumente su gasto público fuertemente, gobierno central, regionales y municipales. Eso está haciendo el gobierno y seguramente va a seguir haciéndolo el gobierno. Y eso es correcto. Pero el otro lado de la tijera de la política fiscal tiene dos lados. Este es la expansión del gasto que lo está haciendo el gobierno y debe seguir haciéndolo en los próximos meses y te diría el próximo año. El otro lado de la tijera es los impuestos. Y la ciencia económica, los libros te dicen claramente también que en ese contexto de recesión profunda, de contracción de la actividad económica, caída del empleo muy fuertemente y de ingresos, ahí lo que tienes que hacer es bajar impuestos, no subir impuestos. Entonces, si aplicamos el concepto de la teoría económica, de la ciencia económica, nos estaría diciendo que en este momento tan difícil que está viviendo la economía y lo que se viene de acá a diciembre, ¿no? Que son un momento de contracción de la actividad económica, de recesión, va a haber aumentar el desempleo, los ingresos reales van a seguir cayendo, en fin. Ahí lo que hay que hacer es expandir el gasto público, más si quiero mover impuestos, bajarlos. Y si no quiero mover impuestos, dejarlos ahí en su actual nivel, pero no subirlos. ¿Por qué? Porque si subimos impuestos, voy a hacer que la economía se contraiga más, caiga más. Y ustedes dirán, no, pero eso dice pues los libros, eso dice la pizarra, y la vida real es otra. No, amigos. Japón nos da dos lecciones claritas respecto a eso. El gobierno del primer ministro Abe, hace como 2 o 3 años atrás, cuando la economía japonesa estaba haciendo esto con mucho esfuerzo, queriendo reactivarse, lo convencen de que la deuda pública era enorme, y de verdad que es enorme la deuda pública con respecto al PBI de Japón, enorme. Y lo convencen de que suba el impuesto al valor agregado que acá se llama IGB. Lo convencen de que suba el IGB algunos puntos, creo que subió 1 o 2 puntos, no subió mucho. Y cuando lo subió, ¿sabe lo que pasó? La economía estaba así, hizo esto. Pero así, al trimestre siguiente y al subsiguiente. Y pasaron 2, 3 años y el año pasado lo vuelve a repetir, vuelve a aumentar el IGB o el valor agregado y otra vez la economía hizo esto. O sea que es realidad, no solamente es libro, no solamente es teoría. En un momento en que Y eso que Japón no estaba viviendo lo que ahora está viviendo todo el mundo, caída fuerte. Ahí estaba queriendo salir, creciendo un poquito y dice así de, ¿cómo será ahora si se me ocurre subir impuestos? Entonces, desde el punto de vista teórico, riguroso, científico de la ciencia económica, no es conveniente subir impuestos hoy día, dada la coyuntura que estamos viviendo. Muy bien. Primer punto, clarito. Segundo punto. Miren, en el sector privado pasa esto. ¿Por qué González Izquierdo gana 2.000 soles al mes? ¿Y por qué el señor Martín Tumay gana 10.000, 15.000 soles al mes? No es que al señor González Izquierdo le tengan cólera y le pagan 2.000 soles al mes, y al señor Martín Tumay le tengan muy buena guisa, ¿no? Le tengan preferencia, lo quieran beneficiar y le pagan 15.000 soles al mes. En el sector privado normalmente no se da eso. Entonces, una empresa te paga un sueldo. ¿Por qué? En función de lo que produces para la empresa. Eso se llama en función de tu productividad. ¿Por qué alguien gana 15.000 y el otro gana 2.000? Porque las productividades son diferentes. El que gana 15.000 es el que tiene mayor productividad que el que gana 2.000. Y la gente dirá, oye, ¿y por qué hay diferencias de productividad? Por varias razones. Primero, diferencias en capacitación, estudios,
entrenamiento, diferencias. Segundo, diferencias en la cantidad de capital físico que tengo a mi disposición para producir. Tercero, diferencias en qué tecnología tengo yo, etcétera. Es decir, hay una serie de factores que hacen que unos tengan una productividad muy grande y por lo tanto ganan bastante, y otros que tengan productividad muy pequeña y por lo tanto ganan poco. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero colocarle un impuesto bravo al que más gana, estoy castigando a los más productivos. Estoy golpeando a los que producen más para el país. ¿Y en qué sentido? En el siguiente sentido, de que esta gente va a decir, trabajar una hora adicional, una hora más, ya no lo voy a querer hacer. ¿Por qué? Porque si trabajo una hora más, va a venir el gobierno, va a echar mano a mi ingreso que voy a hacer y se va a llevar una gran parte. Entonces, me quitas el incentivo de trabajar una hora más. Entonces, no voy a trabajar una hora más, entonces voy a tener un ingreso menor, a pesar que sea muy alto, pero un ingreso menor. Con eso afecto mi tasa de ahorro, voy a ahorrar menos. Ahorrando menos, invierto menos en el tiempo, y al invertir menos en el tiempo, afecto el crecimiento de la economía, lo reduzco. Y reduciendo el crecimiento de la economía en el tiempo, afecto el bienestar de la sociedad peruana. Es decir, no es adecuado golpear al que más gana porque es el que más produce para el país, para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay que tener también bien claro eso, ¿no? De que le quitas el incentivo a trabajar, le quitas el incentivo a ahorrar, a invertir, y por consiguiente se refleja en un menor crecimiento de la economía. Segundo, digamos, pensamiento que hay que tener clarísimo, y esto también te lo dice la ciencia económica y te lo demuestra con una serie de hechos empíricos en diferentes países. Muy bien. Tercero, alguien dirá, oye, pero que la gente que gana mucho pague, pues. No, ya paga. Hoy día, la tasa mínima de impuesto, amigos, son 8% para los de ingresos bajos, a partir de un cierto nivel, que creo que es 2.400 soles para arriba, ¿no? O 2.600, pero para arriba. Pagas 8% al inicio. Y los ingresos muy altos pagan 30%. O sea, si alguien que tiene ingreso bajo genera 100 soles, le paga al gobierno 8 soles. Pero uno que tiene ingresos altos, genera 100 soles, le paga al gobierno 30 soles. Es decir, paga más. Ya eso es así hoy día. No, no es que el que gana más paga igual que el que gana menos. No, no, no. Ya es progresivo. El que paga más, el que gana más, tiene más ingreso, paga más que el que gana menos y tiene menos ingreso. Entonces, lo que se estaría haciendo es crear un impuesto adicional para los que ganan más a fin de que tributen. Entonces, también hay que sacarse esa idea de que en el Perú el que gana más y el que gana menos, los dos pagan lo mismo. No, no es así. No es así. Hoy día y de hace años no es así. Entonces, tercera idea, fuerza. Cuarta idea, fuerza, en el sentido de que el gobierno, normalmente un gobierno, acude a esta medida cuando está con una mano atrás y una adelante. No tiene plata. Y lo que se viene para combatir la pandemia del coronavirus va a exigir mucho gasto. Pero hoy día ya estoy con una mano atrás y otra adelante, pues no tengo plata. Entonces, obviamente, voy a tener que conseguirme esa plata, pues. Y una de las formas de conseguirme es cobrando más impuestos. Entonces alguien diría, ajá, entonces cóbrale el impuesto a los ricos, a los de mayores ingresos, para que tengan la plata para gastar. ¿No ves que necesitas gastar para combatir la pandemia? ¿No? En esa situación, uno diría, échale para adelante porque la patria está primero, ¿no? Es como una situación de guerra. Acá en mismo Perú, cuando estuvimos en la guerra con Chile, las damas
daban sus collares, sus pulseras de oro, todo para que se juntara y se comprara armamento, porque el Estado no tenía plata, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que poner el pecho cuando la patria está en juego, ¿no? Está peleando, muy bien. Pero hoy día no creo que sea eso la actuación del gobierno o del Estado peruano en general y del gobierno en particular. No. El gobierno tiene un guardadito, así como la gente en su casa a veces tiene un guardadito para imprevistos, para cosas inesperadas. El gobierno del Perú tiene su guardadito, solo que no es un guardadito, es un guardadazo. ¿Y cómo se llama? Se llama Fondo de Estabilización Fiscal, FEF, Fondo de Estabilización Fiscal. ¿Y cuánto tiene en ese fondo hoy día? Más o menos alrededor de 10.000 millones de dólares, no soles, dólares. En soles sería más o menos 34.000 millones de soles. Miren, miren. 5% del PBI es lo que se iguala a este Fondo de Estabilización Fiscal. Y según unas palabras de la señorita ministra de Economía hace algunas semanas atrás, dijo que ese fondo hasta ese momento, algunas semanas atrás, no se había tocado. O sea, ahí estaba con sus 10.000 millones de dólares o 34.000 millones de soles. Y además de eso, el sector público, incluyendo gobiernos regionales y municipales, tienen lo que se llama una reserva secundaria de liquidez. Reserva secundaria de liquidez. Y esta reserva secundaria de liquidez está alrededor entre el 10 al 12% del PBI, o sea, una barbaridad de plata. Entonces, si sumamos eso con el Fondo de Estabilización Fiscal, ¿no? No se puede, pues, concluir que el gobierno está con una mano atrás y una adelante. No es así. No es así. Entonces uno dice, oye, pero si no estás con una mano atrás y una adelante, ¿por qué quieres hacer esto? Si Exacto, no la pregunta necesitas, que cae acá. ¿por qué quieres hacer esto? Ahí hay varias interpretaciones, yo le voy a dar la mía, que puede estar equivocada, por supuesto, y no tiene por qué ser ni la mejor ni la única, ¿no? Hay otras interpretaciones, pero yo doy la mía, ¿no? Que es lo que me corresponde. Yo creo que es un gesto político del gobierno del presidente Vizcarra. Yo estoy notando de hace ya meses, que tiene cierta competencia con el Congreso. En el Congreso hace meses comenzaron algunos grupos a decir, vamos a hacer proyectos de ley para que la gente del sector privado saque una cantidad de sus CTS en el Congreso. El gobierno del presidente Vizcarra se les adelantó y le dijo, yo te voy a permitir que saques hasta 2.400 de tus CTS allá. Luego, en el Congreso, otro grupo dijeron, bueno, vamos a permitir que se saque del fondo de las AFPs hasta el 25%, ¿no es cierto? Ese es el grupo del congresista, el señor Resti. Y también el grupo de Acción Popular también por su lado presentó otro proyecto de ley. El gobierno se adelantó y dijo, yo permito que saques hasta 2.000 soles de tu fondo de AFP. Ajá. Y lo dejó ahora tan encontrado porque el Congreso está insistiendo en su proyecto. Y luego, en el Congreso también ya han presentado algunos proyectos de ley para cobrar impuestos a la riqueza en algunos casos y a los altos ingresos en otros casos. Ya lo han presentado. Y el gobierno ha salido otra vez queriendo ganarle la mano y diciendo, bueno, yo me adelanto. Entonces yo creo que es ese tipo de condicionamiento, de incentivo, no económico, porque repito, tienen plata y además hace pocos días se endeudaron con el extranjero en 3.000 millones de dólares nuevos, adicionales. No creo que sea ese el tema. El tema para mí es un gesto político, ¿no? O quererle ganar una vez más la mano al Congreso, ¿no?
O por ahí también hay otro rumor que quiero compartirlo con ustedes. Es un rumor, son rumores, ¿no? Son hipótesis. Es que parece que el gobierno va a no promulgar, va a observar la ley del 25% de las AFPs, y eso obviamente podría costarle algo de popularidad al presidente. Entonces, una forma de compensar esa pérdida probable de popularidad es sacar esto y decir, vamos a cobrar el impuesto a los ricos para que con esa plata se beneficien los pobres del Perú, ¿no? Que mucha gente va a aplaudir, por supuesto. Entonces, estas son hipótesis, pero que yo pienso, yo le he dado mi punto de vista, ¿no? Que es un gesto político, porque económico no, el gobierno del Perú no está con una mano atrás y una adelante, no está para decir necesito más ingresos, no está. Es cierto que este año el ingreso tributario va a ser así por la recesión profunda, claro, pero esto se va a arreglar el 2021-2022 cuando la economía haga esto. Los ingresos tributarios volverán a subir, ¿no? Entonces, es un sub y baja temporal, ¿no? De tal manera que en el cuarto punto de análisis es que yo creo que estaría respondiendo más a un punto de vista, a un gesto político, más que a un tema de necesidad de recursos frente como que no lo tiene el gobierno y no sabe cómo afrontar los gastos que se vienen, y como no tiene la plata, entonces medidas desesperadas hago esto, ¿no? Yo creo que eso no es así, porque sí creo que tiene recursos suficientes, ¿no? Señor Muy, González, entonces acá la pregunta que me hago, justo el presidente Vizcarra descartó ser parte de las elecciones que van a elegir a nuestro próximo presidente, próximo año. Eh, Queríamos saber, pero este gesto político sería para usted quizás el temor de él de bajar en las encuestas de popularidad, solamente eso, o ese gesto político ahí buscando sí, qué. ahí sí, Martín, no te puedo contestar más, no sé qué cosa hay detrás de eso. No tengo ni la información ni la sapiencia necesaria para decir detrás de eso, o sea, ¿qué puede motivar eso? No me voy a eximir de responderte la pregunta, porque sería una ligereza de parte mía responder algo que no conozco bien a profundidad, ¿no? Entonces, esos son los 4 puntos que yo quería analizar con respecto Claro, a una supuesta propuesta de aumentar el impuesto a los altos ingresos, ¿no? ok. Señor Ahora, mira, González, sí, dígame. se ha filtrado, ¿no? Que estarían pensando en grabar de 10.000 soles para arriba. Yo no creo que 10.000 soles para arriba sea altísimos ingresos. Ahí estás agarrando clase media. Ahí estás agarrando clase media consolidada, porque para mí, amigos, la sociedad peruana yo la divido así. Un porcentaje de pobreza, 21% hasta ahora, yo creo que en este año va a aumentar a 22 por lo menos, pero pongamos la del año pasado. 21% de pobreza. Encima de la pobreza vienen los no pobres vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque cualquier shock fuerte como este los convierte en pobres. Ejemplo, un taxista, ¿no? O un mototaxista que gana el día a día, lo confinas 2 meses en su casa sin ganar ingresos, lo volviste pobre, ¿no? Entonces, encima de la pobreza están los no pobres vulnerables. Algunos también lo llaman, yo no me gusta, pero algunos lo llaman clase media vulnerable. Encima está ya la clase media consolidada, esa que ya no la convierte fácilmente en pobre, consolidada. Algunos lo llaman la clase media alta, ¿no? Y encima ya están los ricos, 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 los no pobres. Entonces, si tú me están pensando agarrar de 10.000 soles para arriba, no estás agarrando a los ricos, 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 estás agarrando ya clase media consolidada, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ellos piensan que si quieren recaudación y agarran pues a 100.000 personas, no van a tener mucha recaudación con 100.000 personas, pues, ¿no? Entonces van a querer bajar un poco más, pero van a estar agarrando ahí no a los ricos, van a estar agarrando a clase media.
clase media profesional que se ha roto el alma trabajando, estudiando, invirtiendo en ello, sacando un posgrado con su plata, trabajando de día, estudiando de noche, y yo creo que eso no es correcto. No sería correcto golpear a la clase media. No sería correcto, de Y ninguna señor, manera. Y menos en esta época que todos estamos siendo golpeados. ¿y algún país en la región que tenga esta misma iniciativa? ¿Conoce usted algún caso, señor No, González? no conozco ningún caso. No conozco ningún caso. Ok. Acá Eh, en Sudamérica no conozco ningún caso. ok, señor González. Algo que también quería tocar con usted, que bueno, quedó clarísimo el tema de la explicación de esta iniciativa del gobierno del impuesto a los que más ganan, pero también quería tocar un tema preciso, que es justamente La Vanguardia, un medio español, sacó un titular el domingo pasado: Perú se acerca al colapso tras 6 semanas intentando contener al coronavirus. Entendemos que se refiere a un colapso en nivel de sistemas de salud, pero acá la gente quizás se pregunte, ¿también estamos cerca a un colapso a nivel económico en el país? Mira, yo estimo que este año la economía va a caer. Según yo, vamos a crecer entre -6 y quizás -8%, si es que esta, esta cuarentena no se alarga más. No, entre 6 y -6 y -8% creo que por ahí estaríamos con las cuarentenas de 2 meses, ¿no? Es una caída fuerte, fuerte. Pero también la recuperación, si se hiciesen bien las cosas, también la recuperación podría ser algo más rápida, ¿no? Entonces, no estaríamos cercano a algo como un colapso brutal, que la economía se desbarranca. No, no, no. Yo, González Izquierdo, yo sé que hay gente que ha salido a decir eso. González Izquierdo no piensa así. Vamos a tener una caída, sí, pero no es una debacle económica, no es un desbarrancamiento que nos caemos pues de un abismo de 1000 metros. No, 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 no es así. Por lo menos yo hasta el día de hoy no lo veo así. Por eso es que ustedes en todas mis intervenciones acá a través del diario Comercio, yo insisto en esto, que yo le pido al gobierno del señor Vizcarra que prepare un programa 2020-2021, un programa económico 2020-2021, para justamente hacer que esta economía peruana de nuestro querido país no se derrumbe. Caiga fuertemente, pero luego yo pienso que tranquilamente, amigos, por los últimos meses de este año o el primer semestre del año próximo, podríamos comenzar a estar creciendo, ¿no? Relativamente, modestamente, pero ya creciendo, saliendo del rojo, ¿no? Siempre y cuando, repito, se haya este programa, se hayan hecho cosas bien, ¿no? Eso Claro. tampoco es que yo me cruce de brazos y solito sale, no, no, no. Tengo que trabajar, tengo que ganármelas, ¿no? Y yo creo que este programa 2020-2021 económico es fundamental, ¿no? Para que ahí se diseñen las políticas, no solo para el ahorita, no, ya para los 12, 18, 24 meses que vienen, ¿qué más voy a hacer? ¿No? Entonces, si podemos lograr hacer eso, entonces perfectamente creo yo, amigos, que la economía peruana, fines de este año o primer semestre del próximo año, ya puede comenzar a hacer esto, ¿no? Ok, señor González, el tiempo vuela con usted, sus explicaciones, como siempre, tan detalladas, tan didácticas. Ahora quiero darle el pase para que usted, si quiere agregar algo, por favor, adelante. Sí, yo le hago una invocación al señor presidente Vizcarra, que no se deje convencer por medidas no económicas, digamos. Cada vez que la política se mete en la economía, cada vez que la política se mete en el diseño de política económica, se acaba muy mal, muy mal. Esa es la historia del Perú y esa es la historia de Latinoamérica. Si no, miren el caso de Venezuela, miren el caso de la Argentina y miren el caso de Brasil antes.
cada vez que la política se comienza a cruzar con la economía y dominarla, la política, acabamos mal. Y lo segundo, también otro mensaje al señor presidente Vizcarra con el mayor de los respetos y el mejor de las buenas voluntades. ¿Ah? Yo quiero que su gobierno tenga éxito para que todos nosotros mejoremos, ¿no es cierto? El segundo consejo que le doy, o comentario que le doy, es de que a la hora de diseñar política económica, ¿no? Siempre, siempre, siempre echar una miradita a los libros de economía, a la ciencia económica. No divorciarme de la ciencia económica. No, no. Porque divorciarme de la ciencia económica es tomar medidas populares, que la gente aplauda. Pero si sigo tomando medidas populares, ¿saben en qué termino, amigo? En populismo. Y el populismo le ha hecho muchísimo daño al Perú y a Latinoamérica y al mundo entero. Donde hay políticas populistas, acabamos mal. Lo vivimos durante varios gobiernos acá en el Perú, que no los quiero mencionar, y en el extranjero también, ¿no? Entonces, mucho cuidado, señor presidente. No se deje arrastrar por medidas, digamos, estrategias políticas que quieren imponerse a la economía, porque vamos a acabar mal todos. Y segundo, no se deje arrastrar por medidas de fácil aplauso, populares, porque el riesgo, señor presidente, es terminar en populismo. Y ahí sí que vamos a entrar en gravísimos problemas. Gracias, señor González Izquierdo. Estuvo con nosotros el gran economista González Izquierdo, catedrático universitario también. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Un agradecimiento especial también a Julio Melgarejo por haber hecho posible la producción de este espacio. Y también muchísimas gracias a esas más de 3.000 personas que nos han acompañado en esta explicación tan detallada sobre este llamado impuesto solidario que ha sido iniciativa del gobierno. Listo, muchísimas gracias, cuídense mucho, por favor, quédense en casa. Nosotros nos reencontramos mañana con más entrevistas en vivo. Gracias.